Amigos de quetortahacer.com, bienvenidos a esta nueva entrega de lo que hemos denominado A Boca de Urna. Insisto, una frase que hemos recogido de esa práctica de hacer proyecciones de resultados el día de las elecciones, pero lo hemos traído a este contexto en el que lo que hacemos es más bien revisar los planteamientos de los candidatos presidenciales inscritos para esta contienda que por lo menos en una primera etapa terminará el domingo 6 de febrero del próximo año, pero que a tono con lo que ha venido ocurriendo en las últimas elecciones, muy posiblemente termine en realidad el primer domingo de abril. Estamos en las instalaciones de la Universidad Internacional de las Américas, siempre hacemos la precisión, los colores que ustedes observan aquí de fondo en el set son los colores institucionales de la universidad, son los colores que identifican a la UIA, de manera que no tienen relación alguna con partido político para evitar malas interpretaciones. Pero están bonitos. Típicas. Sí, es que da la casualidad de que se parece mucho a los del partido cuyo candidato está con nosotros el día de hoy. Una cosa más antes de presentar a don José María Villalta, les recuerdo siempre, los partidos políticos tienen sus programas de gobierno en sus páginas de internet, tienen sus programas de gobierno en sus redes sociales, también están todos los programas de gobierno en la página del Tribunal Supremo de Elecciones, tse.go.cr, ahí encuentran el detalle de todos los programas, encuentran las referencias bibliográficas de los candidatos presidenciales, de los candidatos a vicepresidente y de los candidatos a diputado, así que tienen mucho para leer en estos días de fin de año en que la mayoría no va a salir a trabajar. Tienen la posibilidad de leer para informarse y tomar decisiones respecto de lo que van a hacer ese primer domingo de febrero. Don José María Villalta, gracias por aceptar la invitación, es el candidato del Frente Amplio, bienvenido. Mucho gusto, don Reinaldo, un gusto estar en el programa, un saludo para todo el equipo de producción de Qué Torta, A Boca de Urna, para el equipo de la Universidad Internacional de las Américas también, gracias por recibirnos aquí, y para toda la gente que sigue esta transmisión, estamos a la orden. Don José María, empiezo siempre por algunas cuestiones, digamos, más formales que de propuestas. Y bueno, voy a empezar por una que tenía, que no era la primera, pero es que cuando venía de la oficina por la tarde, vi por primera vez una valla de su candidatura y me llamó la atención, no sé si me lo aprendí, porque confieso, hasta hoy la vi. Tiene una frase que dice algo así como, la esperanza superará el miedo. Creo que esa es la frase, pero estoy seguro de que es la idea. Efectivamente yo he oído a mucha gente decir, Dios libre quede Villalta. Hay un sector de la población que tiene un pavor enorme ante la posibilidad de que usted gane las elecciones. Y me llamó la atención ese mensaje, que ustedes han percibido eso también. Bueno, yo creo que lo más importante es el concepto de la esperanza. Yo creo que en general, hoy en Costa Rica vivimos momentos muy complicados donde se nos han juntado varias crisis, la crisis económica, la crisis social y de desempleo, la crisis que vivimos por los escándalos de corrupción, la crisis de la emergencia sanitaria, y entonces obviamente la ciudadanía está muy preocupada, muy atemorizada por todo el escenario que viene, por todo el contexto que estamos viviendo, y creemos que es muy importante, así como alzamos la voz denunciando la corrupción, como alzamos la voz denunciando planteamientos que nos han parecido injustos en contra de las grandes mayorías de la población, también creemos que es muy importante posicionar un mensaje de esperanza, de que es posible superar estas crisis con justicia social, con equidad, defendiendo los derechos que hemos conquistado, más bien conquistando más derechos, y eso es un poco el mensaje que queremos transmitir. Hoy, pues, lo que estamos viviendo es que las políticas actuales y las que han aplicado los últimos gobiernos son las políticas que están destruyendo a las micro, pequeñas empresas,
las que están incrementando la desigualdad social. Hace 20 años se admiraba de afuera a Costa Rica por ser un país que había logrado un desarrollo más equitativo, una amplia clase media. Hoy tenemos la deshonrosa estadística de estar entre los países más desiguales del mundo. Eso es un tema de la mayor preocupación. Entonces, no hace falta tener miedo por lo que podría venir, porque lo que hoy tenemos asusta lo que estamos viviendo, los escándalos de cochinilla, de diamante, del caso Azteca, los distintos escándalos de corrupción que tienen a la ciudadanía indignada, asustan, y un poco lo que nosotros queremos es pasar de esa indignación, de esa parálisis que puede provocar la situación actual, a llevar también un mensaje de esperanza que movilice a la ciudadanía. Pero cuando hablamos en esos términos, lo que inmediatamente viene a la mente, al menos en mi caso, que yo soy muy mal pensado, es que en las elecciones del 2002 apareció una gente diciendo, tal vez con algunas palabras diferentes, más o menos eso mismo. ¿Del 2002? Sí. 2002. Más o menos eso mismo. ¿La de Abel Pacheco? No, para esa campaña, pero no la unidad. El partido que está hoy en el gobierno, el Partido de Acción Ciudadana, apareció con un mensaje más o menos en esa misma línea, y vea usted qué sorpresa nos llevamos con estas dos administraciones del PAC. Pues sí, yo pienso lo mismo, yo pienso que una tragedia para este país es lo que ha hecho el PAC en cuanto a que prometió cambio y no lo cumplió. Prometió combatir la corrupción y más bien rápido aprendieron de sus maestros, prometieron promover la participación ciudadana y más bien este gobierno ha sido el gobierno que más ha reprimido y ha limitado la participación de la ciudadanía, y pues lamentablemente rápidamente se dedicaron a gobernar con los mismos que habían tenido el poder económico en el pasado, y eso yo creo que es lamentable y es parte de la desesperanza que tiene a la ciudadanía. Yo recuerdo, como no podría acordarlo, de la campaña del 2014, donde nosotros estábamos creciendo, llevando también un mensaje de esperanza, y bueno, obviamente hubo grupos de poder que levantaron esa campaña diciendo, no, el Frente Amplio no apoya al Frente Amplio, aquí está la opción del PAC, y levantaron al PAC y lo pusieron como la gran alternativa, pero lamentablemente una mayoría, digamos, de dirigencias de ese partido, o sobre todo en el gobierno actual, creo que ha sido más marcado la situación, pues se dedicaron a hacer todo lo contrario que habían prometido que harían. Entonces, ciertamente es una enseñanza. Hay partidos que han prometido cambiar las cosas y pues no han cumplido lo que prometieron. A ver, yo trato de analizar, llevo algún rato en esto, y trato de analizar a ver dónde, más allá de lo que está escrito, dónde puedo ubicar al Frente Amplio. Y no sé si a usted le va a gustar mi conclusión. Eso es precisamente por lo que lo traigo a colación, para que usted me diga si ando bien o no. Pero a mí me da la sensación de que el Frente Amplio está lo más a la derecha de la izquierda posible. Pero no sé si mi lectura es correcta. Bueno, tal vez lo que usted trata de decir es que el Frente Amplio es una opción de centro-izquierda, podría decirse. Es que me planteé esa duda cuando llegué a la conclusión, porque cuando uno habla de centro, habla de centro derecha y habla de centro izquierda. Yo no sé si están tan como centro derecha, pero de que están pegados, de centro izquierda, pero yo los veo pegaditos, es decir, son milímetros la diferencia entre lo que yo leo, que es el Frente Amplio, y lo que es el centro izquierda. Bueno, la realidad es que el Frente Amplio es una fuerza política que es una confluencia de diversos sectores sociales,
mucha gente joven, que hemos estado en luchas ecologistas, luchas feministas y distintas confluencias que nos une un programa común de lucha por la justicia social y la democracia económica, pero ciertamente el Frente Amplio es una fuerza política comprometida con el sistema democrático, y eso nos distancia obviamente de cualquier alternativa política que quiera seguir la senda del autoritarismo o que quiera romper con la democracia. Nosotros creemos que la democracia es el camino, el único camino, y que no es solo una cuestión instrumental, porque yo veo algunos políticos que creen en la democracia cuando ganan las elecciones y después ya no les gusta la democracia. No, nosotros creemos... ¿Pero cómo la definen? Que la democracia es un derecho fundamental y es la única vía, es el camino en sí mismo, la única vía para lograr las transformaciones. Pero ¿cómo la definen? Porque a la hora de empezar ya uno a definir, ahí pueden haber diferencias sustanciales. Nosotros creemos que somos absolutamente respetuosos del sistema democrático que tenemos en nuestra Constitución, lo hemos demostrado a lo largo de los años. Creemos que más bien hay que honrar lo que dice el artículo 9 constitucional, que habla de una democracia no solo representativa, sino también participativa, donde las comunidades, la ciudadanía pueda ser también partícipe de las grandes decisiones sobre el desarrollo del país, pero también creemos que la democracia no está completa, no es plena, si no llega a la economía, ¿verdad? Si no hay democracia económica. Y eso significa que nosotros creemos que debemos construir un sistema económico donde todos los seres humanos tengan acceso al menos a una parte de la economía que les permita vivir dignamente, y de ahí que cada quien desarrolle sus capacidades plenamente y pueda crecer, pero lamentamos, digamos, que tengamos hoy una sociedad en la cual hay 1.300.000 personas que ni siquiera pueden satisfacer plenamente sus necesidades básicas y que no han logrado tener esa participación mínima de los beneficios de nuestra economía para vivir dignamente. Bueno, y para hacer una democracia plena creemos que falta ese ingrediente. A ver, cuando a mí me hablan de esto, yo saco algunas cuestiones muy particulares, porque pienso mucho en mi experiencia y en la experiencia de gente que yo conozco. No hablo de la globalidad, pero me lleva a eso a preguntar si realmente mucho de lo que pasa en esa parte se la debemos a los grandes capitales, a los políticos o a la misma gente. Porque a mí me da pesar decir esto que voy a decir, pero es mi lectura. Yo siento que en este país una mayoría se volvió vaga, se volvió indiferente, se volvió irresponsable. Y no asume el reto de hacer las cosas, de buscar las cosas, y como que se acostumbraron a que todo me tiene que caer en la mano. Yo sigo creyendo que aquí, cuando uno lucha, cuando uno trabaja, cuando uno se involucra, obtiene resultados. Bueno, precisamente la sociedad costarricense, a partir de los grandes acuerdos que se alcanzaron en la mitad de la década de los 40 del siglo pasado, la sociedad costarricense logró construir una sociedad de oportunidades, donde creció muchísimo la clase media y donde se hizo posible esa movilidad social, ¿no? Gente que tal vez nació en la pobreza, si estudiaba y trabajaba duro, podía salir adelante. Nosotros creemos que esa sociedad de oportunidades hay que defenderla, hay que fortalecerla, porque se ha ido perdiendo, han ido creciendo las desigualdades en nuestro país, y entonces hoy en Costa Rica tenemos gente que trabaja, que quiere trabajar y trabaja y quiere tener trabajo, pero no logra salir de la pobreza porque no hay suficientes oportunidades y no están las condiciones mínimas para que se dé ese desarrollo más equitativo. Tenemos grandes desigualdades territoriales, no es lo mismo nacer en Matina o nacer en Corredores o en el Cantón de la Cruz que nacer en Moravia o en Curridabat, no es lo mismo. Hay desigualdades territoriales
a pesar de lo pequeño que es nuestro territorio. Es decir, no habría motivo para que aquí hablemos del centro y la periferia, de la GAM y las provincias costeras, cuando tenemos un territorio pequeño donde el desarrollo podría ser mucho más equilibrado. Tenemos un grave problema en el sistema educativo público que se ha agravado con la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es desnudar todas nuestras desigualdades. Entonces la pandemia ha desnudado que tenemos 400,000 estudiantes que no han podido seguir recibiendo clases. No han podido seguir recibiendo clases simplemente porque la mayor parte de las clases fueron clases virtuales y no tenían conexión a internet, a pesar de que hay una entidad como Fonatel que se creó precisamente para resolver ese problema y que no ha funcionado. Entonces, la educación pública, que era ese gran motor de igualdad, de equiparación de oportunidades, se ha debilitado, está en una grave crisis, está enfrentando una emergencia. Hoy hubo un pronunciamiento de varios sectores sociales y productivos que plantearon la necesidad de reconocer la emergencia que estamos viviendo en el sector educativo. Lo venimos diciendo nosotros desde hace semanas, desde hace meses, que esa emergencia debe declararse y reconocerse como el primer paso para poder intervenir. Entonces, yo sí creo que lamentablemente ha crecido la desigualdad en Costa Rica y no hemos logrado reducir la pobreza como deberíamos haber podido reducirla, porque se ha ido perdiendo esa sociedad de oportunidades. Y precisamente una de las prioridades de nuestro plan de gobierno es fortalecer y consolidar esa sociedad de oportunidades, de manera que si hay alguien que le va mal, sea solo porque realmente es vago y no porque no tiene las oportunidades para surgir. Por ejemplo, no es casual que tengamos ese porcentaje de mujeres en pobreza y en desempleo, que es mucho mayor, a pesar de que cada vez más mujeres están logrando estudiar y acceder a títulos universitarios. Seguimos teniendo mayor desempleo, menores salarios por el mismo trabajo y mayor pobreza de parte de las mujeres. Y esto tiene que ver con desigualdades estructurales, tiene que ver con la desigualdad, por ejemplo, en el acceso a las redes de cuidado y en la distribución inequitativa del trabajo doméstico. A lo largo de las respuestas que me ha ido dando, ha ido incorporando elementos de los diagnósticos que contiene el plan de gobierno del Frente Amplio y también algunos temas ya en el ámbito de las propuestas. Sí. Las vamos a ir tocando, pero yo planteaba esto porque precisamente, yo ahí tengo una obvia diferencia con usted en cuanto a la lectura del problema, porque creo que faltan elementos, y ese que yo estoy planteando me parece que es uno muy importante. Es decir, la indiferencia de una buena parte de la población de este país se ha vuelto para mí uno de los principales problemas. Y yo sigo creyendo que el que le pone tiene posibilidad de salir adelante, así como salía adelante yo, como salió adelante mucha gente que yo conozco. Yo conozco gente que le pone y no le alcanza para salir adelante. ¿Le pondrá bien? Le ponen, claro que sí. Yo no estoy muy seguro de eso. Y siempre hay excepciones, ¿verdad? Siempre hay excepciones. Estamos claros en que siempre hay excepciones. Pero yo veo gente como muy recostadita, a que todo me lo den, y ya no me quiero esforzar. Usted tiene un punto, Reinaldo. A ver, las políticas que han promovido los partidos tradicionales, que el PAC prometió cambiar y lamentablemente no cambió, sí es cierto que tienen ese enfoque asistencialista de programas sociales y de la función del Estado. Por eso nosotros creemos que no basta con fortalecer, consolidar, hacer más eficientes los programas sociales. También creemos que es fundamental el involucramiento de las comunidades y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Nosotros sí creemos que hay que incentivar una ciudadanía más activa, que exija sus derechos, que se organice, que se movilice. Creemos en la economía social, en la gestión comunitaria de los problemas productivos y los problemas de desarrollo. Creemos en involucrar más a las comunidades, por ejemplo, en la solución de problemas de infraestructura, en todas las decisiones que tienen que ver con el desarrollo. O sea, sí es cierto, aunque yo no lo atribuiría tal vez como la principal causa, esa podría ser nuestra diferencia,
usted sí tiene razón en que las políticas impulsadas por los partidos tradicionales a partir de la segunda mitad del siglo XX sí han buscado promover esa lógica asistencialista y clientelista. Y es un factor que frena el desarrollo, ¿no? Ahora, ustedes lo plantean diferente y acaba usted de mencionar lo de la economía social. A mí una parte de ese concepto me da pavor. Y no me refiero al pavor que mencionaba al inicio, de los que dicen Dios libre que de Villalta. Me da pavor en el sentido de que me huele a más injerencia del Estado en todo, y eso me preocupa. Pero la otra parte también me parece muy interesante de analizar, que es que haya más propietarios en el sector productivo costarricense. Ahora, cuando yo veo eso, a mí la enorme duda que me queda es si realmente la gente quiere ser propietaria, porque el asunto también tiene responsabilidades, ¿verdad? Y lo planteo porque, por ejemplo, una de las líneas que ustedes mencionan mucho del cooperativismo, que ha funcionado en términos generales muy bien, pero aquí han quebrado muchas cooperativas porque las han manejado mal. Si no, ese sector hoy sería mucho más amplio de lo que es. Sí, nosotros creemos que han quebrado muchas cooperativas por el mal manejo y por la intromisión política, porque lamentablemente ha habido partidos que han agarrado al movimiento cooperativo como botín, y han tenido una injerencia no para capacitar, no para formar, no para darle mayor independencia a la gente que se organiza a través de cooperativas, sino para controlar y tener una clientela. Pero creo que el modelo cooperativo donde se le ha permitido funcionar es exitoso. Hay regiones del país donde las cooperativas que han surgido tienen miles de abonados, miles de afiliados, y estamos hablando de un sector de la economía donde más bien el Estado no tiene que hacerse cargo de tareas que han sido asumidas por el movimiento cooperativo. Entonces yo creo mucho en eso, creo mucho en la gestión comunitaria, en la participación de las comunidades en distintas iniciativas productivas, en la democratización económica y en tener un país donde haya muchos propietarios, donde haya muchas personas que puedan tener mayores réditos por el fruto de su trabajo. Y creo que al final de cuentas la idea de democracia económica es esa, la idea de democracia económica que está en el centro de nuestro planteamiento. No es que el Estado le dé todo a la gente, no, es que así como tenemos garantizado un voto, nuestro voto vale, no importa si nacimos en cuna de oro o nacimos en casa con piso de tierra, nuestro voto vale independientemente de lo que seamos nosotros, tenemos ese derecho reconocido. Nosotros creemos que así también todos los seres humanos que habitan esta tierra deberían tener esas condiciones mínimas, ese pedacito de economía que les garantice su dignidad, y después de ahí que cada quien pueda florecer y desarrollar sus capacidades. A ver, usted mencionó un tema ahora, la intromisión política. Cuando Sí. ustedes plantean el tema de la asesoría e incluso incorporan un concepto que es el de no recuerdo exactamente cómo dice, pero el concepto es como de una colaboración o una orientación en la parte administrativa, ¿verdad? Para ayudar a enrumbar la cosa, de cómo hacemos para que esa parte no se convierta en lo mismo, en esa intromisión política, precisamente. Bueno, es que precisamente la asesoría, la asistencia técnica, digamos, es el concepto, tiene que ser profesional, tiene que ser objetiva y tiene que ser separada de intereses políticos. Para eso se creó el Infocop, por ejemplo. Se creó el Infocop para dar asesoría y apoyo a las cooperativas, pero algunos lo han convertido en un instrumento para obtener votos o ganar campañas electorales. Bueno, entonces ese es el tema. Yo creo que aquí estamos en una universidad y por ejemplo, las universidades saben muy bien cómo hacer extensión docente o acción social, le llaman algunas, sin romper la línea
de la independencia de las organizaciones. Y entonces me parece que las instituciones públicas que apoyan a las comunidades, que apoyan, ahora el movimiento de desarrollo comunal está planteando también en el marco de desempleo, con ADECO, desarrollar también la posibilidad de mayores formas de empresas comunitarias. Bueno, necesitan acompañamiento, necesitan apoyo, asistencia. Esa asistencia debe darse con criterios profesionales, sin injerencia política, y yo creo que hay gente en nuestro país que sabe hacer eso y lo hace bien, y hay también instituciones donde se meten otros intereses, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Bueno, lo veo escéptico, Reinaldo. Sí, claro, porque la experiencia me dice lo contrario. ¿ya? Sí, bueno. La experiencia me dice lo contrario, y llegar a cambiar la mentalidad de la gente, por eso yo decía que aquel era el principal problema, porque es hay que yo hay veo que hay que cooperativas, cambiar la mentalidad de la hay gente. empresas comunitarias y cooperativas que han sido exitosos. Hay comunidades que han logrado, por ejemplo, organizarse y resolver el problema del puente, de la carretera, ante la inoperancia de las instituciones del Estado. Sí, también tenemos sí. experiencias desastrosas. Entonces yo pienso que Bueno, que hay que seguir las mejores prácticas, yo sé, evaluar los proyectos y afinar los procedimientos para que esas mejores prácticas se generalicen. Yo eso lo sé, porque particularmente yo alguna vez mandé para, mejor no digo a dónde, a un ejecutivo municipal que se llamaba en ese entonces, porque una vez que nos dijo, si ustedes recogen la plata para los materiales para poner la alcantarilla, la municipalidad pone la maquinaria, y cuando recogimos la plata para los materiales, de la maquinaria no apareció nunca. Imagínese. Entonces, por eso se lo digo. Es decir, y a mí me parece que el movimiento comunal está desnaturalizado. Entonces, por eso yo insisto en el tema de que hay que hacer una reconversión ahí en la parte de la mentalidad, de la actitud de la gente, y ahí es donde yo veo un problema de falta de compromiso. Pero bueno, usted lo plantea en ese orden. Yo por eso es que estoy escéptico. Yo tendría que verlo para creerlo. No digo que no suena bonito, pero yo tendría que verlo para creerlo, y me sorprendería muchísimo. A ver, ustedes plantean otra cosa varias cosas me llamaron la atención del programa de gobierno, pero ustedes plantean un aspecto que es interesante, porque es como que a mí me dio la impresión como de que tratan de calmar ese susto que tienen ciertos sectores cuando aclaran, no, mire, nosotros no estamos en contra de la empresa privada, lo que queremos es que sí hayan algunos sectores de la empresa privada que contribuyan un poquito más de lo que están contribuyendo. Entre paréntesis también está el tema de los salarios, que ustedes discuten mucho, pero explíquenos esa lectura, porque hablan de, a ver, ¿cómo era? Estado, sector empresarial privado y ¿cómo se llama? Y no dicen trabajadores, me parece que hablan de nuevo de la comunidad, que serían, digamos, como los tres enlaces de un mismo cuerpo. Explíquenos ese aspecto. Bueno, nosotros sí creemos, somos convencidos de que hay que fortalecer todos esos modelos de economía social solidaria, cooperativismo, empresas comunitarias, como un tercer sector, que no es público, o sea, no es el Estado el que controla la economía, y tampoco es, o sea, sí es privado, pero tampoco su finalidad es el lucro de un grupo de accionistas, sino un beneficio social. Nos parece que hay que promover ese sector. Realmente muchas cosas en Costa Rica son posibles gracias a esas comunidades organizadas, a ese sector de la economía social que genera trabajo, que genera desarrollo, con una visión de distribuir la riqueza en la comunidad. Y después, en el tema tributario, nosotros hablamos de justicia tributaria, y la gente nos pregunta, bueno, pero es que ustedes quieren crear nuevos impuestos. No, lo que nosotros planteamos es la necesidad de redistribuir las cargas. ¿Redistribuir las cargas en qué sentido? Hoy en Costa Rica hay sectores que pagan demasiados impuestos.
Eso es indiscutible. Las micro, pequeñas empresas, medianas empresas que producen para el mercado interno están asfixiadas. Los trabajadores independientes, los impuestos al salario son altos, pero al mismo tiempo hay otras fuentes de riqueza, otros sectores, y me refiero sobre todo a las rentas más altas, a esos sectores que tienen posibilidad de evadir el pago de impuestos con la asesoría de bufetes especializados, de esconder ganancias en paraísos fiscales. Esos son sectores que podrían contribuir un poco más. Entonces lo que nosotros planteamos es la necesidad de redistribuir cargas. Como no podemos generarle un hueco fiscal al Estado, no se trata nada más de subir impuestos, no, se trata de bajarle los tributos a las pequeñas y medianas empresas para que puedan salir adelante y hacer una redistribución. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, cerrando los portillos que favorecen el fraude y la evasión fiscal. Estamos hablando de un 8% del PIB, están señalados, hay por lo menos 10, 12 proyectos señalados por la comisión que investigó el caso de los papeles de Panamá, de portillos que hay que cerrar que favorecen el fraude y la evasión fiscal. A mí esa parte siempre me genera dudas enormes, porque yo digo, sí, si se puede establecer con tanta precisión de cuánto es el fraude o de cuánto es la evasión, también se debería saber dónde hay que ir a cobrar. Son estimaciones, sí, pero me muy da serias. A mí me da la impresión de que son a la ligera, con el respeto para quien las hace, Sí. para quienes las hacen, pero es que a mí me tendrían que demostrar con hechos que esas son las cifras. No sé, a mí me parece que las hacen muy alegremente. Bueno, pero vea que en eso coinciden estudios hechos por los institutos económicos de las universidades públicas y, por ejemplo, estudios hechos por organismos financieros internacionales, que uno podría decir, tienen un origen muy distinto y coinciden en esas cifras. No tan distinto, los organismos financieros internacionales normalmente usan las fuentes internas para hacer sus estimaciones. Bueno, y yo, no por las mismas razones que usted, pero yo le tengo también mis dudas a los organismos financieros internacionales porque han sido los especialistas en decirnos qué es lo que hay que hacer para salir de los problemas, pero después resulta que cuando eso no resulta, nos dicen que no resultó por A, B o C y seguimos en el mismo vacilón. Bueno, estamos de acuerdo en que uno no puede creer ciegamente y sobre todo no puede ni creer ni desacreditar un estudio por quién lo hace nada más, ¿no? Hay que obviamente ver la metodología, ver los parámetros del estudio para ver su seriedad y eso determinar qué tan serio es. Pero como le digo, son tan altas esas cifras de evasión fiscal que con solo que lográramos, póngale que no sea eso, que sea el 20% de eso. Con solo que lográramos atacar ese 20%, estaríamos equilibrando las finanzas públicas sin ponerle nuevos impuestos a la gente, incluso podríamos, y ese es el centro de nuestro planteamiento, redistribuir cargas, que es lo que tenemos que hacer en Costa Rica. Hoy tenemos pymes asfixiadas, trabajadores independientes asfixiados, sectores que podrían contribuir más que no contribuyen, evasión fiscal muy seria. Podemos discutir a cuánto llega la cifra, podemos discutir si es 4, si es 6 o es 8, pero es muy seria. Entonces, aquí lo que hay que hacer es atacar esos problemas para lograr redistribuir las cargas y aliviar más bien a la gente que la está pulseando y que obviamente siente que no aguanta, que está asfixiada. Y yo creo que eso es posible, nosotros tenemos, pues, datos, hemos analizado las discusiones fiscales durante años, hemos analizado esos estudios y creemos que es posible lograr esa mayor justicia tributaria en Costa Rica, de manera que podamos financiar los programas sociales, financiar, digamos, las funciones esenciales del Estado, aliviando a aquellos sectores que hoy se sienten asfixiados por las cargas fiscales. Quiero saltar a otro tema que me llama la atención como lo plantean también en el programa de gobierno, porque, a ver, el tema del gasto se puede ver desde muchas ópticas. Yo particularmente creo que casi todas las que se mencionan son parte del problema. Ustedes, por ejemplo, han combatido mucho la cuestión de las
de las regulaciones en materia de empleo público. No solo en cuanto a las retribuciones, sino en cuanto al tema del tamaño del aparato estatal incluso. A ver, por ese lado también hay muchísimo que hacer. En este país bueno, sí hablan en una parte muy interesante pero es casi un tema que hemos venido oyendo en los últimos 30 años, reducir la tramitología, simplificarla, y no hemos podido avanzar en eso. Pero también está el tema del salario, está el tema de la planilla en su tamaño, no en cuanto no en cuanto ya no en cuanto al salario, que son factores que se juntan también en ese otro lado, porque al final eso lo paga alguien, y lo paga el que paga tributos. Sí, a lo que nosotros nos hemos opuesto es al recortismo irresponsable, digamos, a los discursos que hablan de recortar el tamaño del Estado sin ver las necesidades que hay que atender y sin separar el grano de la paja. ¿A qué voy? Nosotros nos hemos opuesto a los salarios altos, hemos logrado la aprobación de 2 proyectos de ley, por ejemplo, para ponerle impuestos a las pensiones de lujo y a los salarios más elevados, pero también hemos denunciado las injusticias de una ley de empleo público que, a pesar de que reconoce que hay trabajadores en el Estado, por ejemplo, de la fuerza pública, que tienen salarios mucho más bajos de los que deberían ser, que no dice, no, a los que tienen salarios muy bajos hay que subírselos. Entonces, hemos cuestionado esas desigualdades. En el tema de las plazas, hemos cuestionado el congelamiento de plazas sin analizar las necesidades del servicio. Por ejemplo, una norma presupuestaria que aprobaron el año pasado que obligó a congelar prácticamente todas las plazas de educadores que se pensionaban o que por cualquier motivo se iban del puesto de trabajo. Eso generó que hubiera escuelas sin poder nombrar el maestro, sin poder nombrar la cocinera del comedor escolar. Entonces, obviamente, el congelamiento de plazas o la eliminación de plazas no se puede hacer así, tiene que haber criterios de prestación del servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La discusión de la eficiencia tiene que partir del análisis de cada institución. Y yo estoy de acuerdo que hay aparatos burocráticos que son inoperantes y que hay que reducir, pero también hay instituciones donde se necesitan más plazas para poder garantizar una adecuada prestación del servicio. Hay un faltante de más de 1,000 plazas en el Ministerio de Seguridad solo para poder atender las necesidades de policía en muchas comunidades. O hay un faltante de más de 800 guardaparques solo para poder dar el cuidado de nuestros parques nacionales, que son tan importantes para la conservación, para atraer el turismo. Entonces, lo que nosotros cuestionamos es esos discursos que, sin ver la necesidad de la prestación del servicio, de cómo mejorar la prestación del servicio, simplemente dicen recortemos, pero sin importar que los perjudicados sean las personas que necesitan de esos servicios públicos. Pero eso yo no lo entendí bien en el documento, en el plan de gobierno. Okay. Porque yo decía, sí, está bien. Todo eso que usted acaba de decir, yo le digo, estoy de acuerdo, yo le pongo la firma. Bueno, vamos Lo que pasa es que de vuelta yo le digo, aquí nos metimos en una dinámica desde hace años en que cuando una institución no funciona le ponemos una a la par para que haga lo que tenía que hacer aquella, en lugar de arreglar aquella. Eso es cierto. Entonces tenemos un INBU que lo hizo muy bien durante mucho tiempo, pero cuando el INBU empezó a fallar, en lugar de reorientarlo otra vez hacia donde tenía que ser, entonces creamos el Ministerio de Vivienda y creamos el BAMBI, y entonces tenemos 3 entidades haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo mal. Haciendo lo mismo mal, exactamente. Así es. Tenemos un IMAS, pero por el otro lado tenemos FODESAF, que es como parte del Ministerio de Trabajo, y no sé, creo que son como 26 programas distintos en distintas entidades. Tenemos un INDER. El INDER hace de todo. Construye caminos, tira redes eléctricas, etcétera, etcétera. Y al final, ¿cómo lo hace? ¿Y qué es lo que hace? ¿Y por qué no lo hacen las entidades que están para eso? Entonces, todo eso, yo creo sinceramente que si se revisa eso,
Oiga, se cubren esos faltantes que dice usted y todavía sobra gente. Bueno, si usted vio nuestro plan de gobierno, nosotros, por ejemplo, planteamos la necesidad de fusionar el INBU con el MIBA, fusionarlos, así como algunas de las funciones del BAMBI, para tener un ministerio de vivienda y ordenamiento territorial que realmente cumpla con las funciones, porque hoy lo que tenemos es un cuerpo sin cabeza, que es el INBU. Tiene las competencias legales, pero no tiene rectoría, está como totalmente desfasado. Y una cabeza sin cuerpo, que es el MIBA, que es un ministerio que supuestamente es el rector, pero no tiene ninguna posibilidad de ejecutar nada. Entonces, nosotros planteamos la necesidad de reordenar el sector vivienda para que funcione mejor, para que no se despilfarren los recursos, pero para que se atienda. Ministerio? ¿Por qué como ministerio y no como instituto? Es que también viene la otra cosa, ¿va? Nosotros creemos que todo lo tenemos que manejar desde un ministerio y eso no funciona. No. Nosotros planteamos que sea un modelo parecido tal vez no me expresé bien, nosotros planteamos que sea un modelo parecido al del ICT. ¿Verdad? El ICT tiene un brazo ejecutor, hay un ministro de turismo, que es un ministro sin cartera, y el ICT es una institución, un instituto, que es el brazo ejecutor de la política de turismo. En vivienda y ordenamiento territorial hay que hacer lo mismo, hay que integrar los recursos dispersos del MIBA, del INBU y del BAMBI en una institución que tenga una rectoría clara, un ministro o ministra de vivienda que sea como la cabeza, y que tenga la capacidad de ejecutar descentralizadamente la política de vivienda y la política de ordenamiento territorial, porque eso es la otra gran tragedia, ¿no? Tenemos esas tres instituciones y las tres centralizadas en San José, sin posibilidad de promover desarrollo regional de los temas de vivienda, de ordenamiento territorial, pensando en las regiones, pensando en las necesidades de cada región, que son muy diferentes. En el pasado el INPU lo hizo desde San José sin ningún problema, es decir, ¿dónde está la sede central? Eso es el menor de los problemas, porque el INPU lo hizo en el pasado, es decir, usted va a cualquier parte y le hablan del INPU y se refieren a los proyectos que se desarrollaron ahí, en todo lado hay un INPU, no se ocupan unas oficinas, se ocupan los proyectos y los resultados de esos proyectos, pero es que la parte que yo discuto es todo como concentradito en el Poder Ejecutivo. No, pero no tiene que ser concentrado en el Poder Ejecutivo. Como le digo, puede mantener el carácter de institución autónoma, pero integrando esa rectoría e integrando los recursos que hoy están dispersos. Eso es un tema en el que no tenemos una discrepancia. O sea, puede ser que ese sea el mejor modelo. Lo que sí creemos es que hay que integrar esas tres instituciones que tienen competencias duplicadas, dispersas, y que no están cumpliendo adecuadamente con su finalidad, porque tenemos un faltante en la política de vivienda. No hay una política real de vivienda en el país que tome en cuenta, por ejemplo, las necesidades y las particularidades climáticas, sociales, económicas, culturales de cada región del país. No tenemos una política eficaz de ordenamiento territorial. Tenemos únicamente el plan de la GAM y después municipalidades que a nivel cantonal... En teoría. Porque no se ha implementado adecuadamente, está desfasado también. Pero después tenemos 83 municipalidades que tienen que tener sus planes cantonales, algunas no han logrado hacer sus planes reguladores, otros los tienen solo parciales, desfasados, algunas municipalidades que son de cantones que forman parte de la misma región, tienen instrumentos de ordenamiento contradictorios entre sí, entonces cruzas la frontera, la línea divisoria, que es totalmente ficticia, de un cantón a otro, y tenés políticas distintas en una misma región. Entonces es urgente promover un ordenamiento territorial pensando también en ese nivel intermedio, que son las regiones, para articular los planes de las distintas municipalidades, y todo esto lo podría hacer esta nueva institución. El desfase es tanto que donde una calle divide dos cantones, esa calle no la arregla nadie nunca, porque no es del MOP, así es, y no es de la municipalidad de la izquierda y no es de la municipalidad de la derecha. Así entonces nadie la arregla. Hay muchas comunidades que sufren eso pasa sistemáticamente, pero bueno, ahora ya que lo mencionó, a ver, hay unas partes del programa de gobierno que refieren mucho en ese tema de la participación
a las municipalidades, pero es que las municipalidades no responden al gobierno central, son autónomas. Sí, pero Entonces, también creemos que hay que mejorar la legislación y fortalecer y mejorar el funcionamiento del régimen municipal, y eso se puede hacer promoviendo desde el Poder Ejecutivo, obviamente dialogando con los gobiernos locales, reformas a la legislación. Bueno, ya lo estamos haciendo, ¿no? A raíz del escándalo Diamante, logramos reactivar un proyecto que nosotros hemos apoyado desde hace años para eliminar la reelección indefinida de alcaldes, que nos parece que es algo que no ayuda a la lucha contra la corrupción, o promover mayores mecanismos de participación de las comunidades en la toma de decisiones a nivel municipal, o promover, por ejemplo, los llamados presupuestos participativos, que han sido muy exitosos en otros países, en Europa y en América Latina, ¿no? Donde parte del presupuesto, por lo menos la definición de prioridades de obra, que esto lo podemos hacer tanto a nivel del MOP y CONAVI como también a nivel de las municipalidades, que las decisiones de las prioridades de inversión en obra en las comunidades sean definidas de forma más participativa, consultando a las asociaciones de desarrollo, consultando a las fuerzas vivas de la comunidad, y que esas prioridades se respeten. Es decir, hay muchos cambios que se pueden hacer en el régimen municipal, promoviendo modificaciones a la legislación que un gobierno que quiera realmente descentralizar debe promover, aunque obviamente le toca a los gobiernos locales ejecutar muchas de esas medidas. Yo no sé si yo estoy viciado por una pésima experiencia que yo tuve. Y yo vivía en Tibás en aquella época de Percy Rodríguez. Una cosa pero pavorosa, horrenda. Ahí ni la basura recogían, vivíamos inundados de hediondez, así, literal. Me acuerdo. Y yo llego a otro cantón, San Pablo de Heredia, y me encuentro que está años luz adelante de lo que yo vivía en Tibás. Pero usted en San Pablo oye gente, bueno, la señora esta que estaba de alcaldesa cuando yo llegué a San Pablo de Heredia, que es compañera suya en la Asamblea Legislativa, Doña Araceli, sí. Y yo oía gente que decía, no, pero es que esa aquí, allá, y de todos los epítetos le ponían, y ¿cuál era la cuestión? Y es que ella es de este partido y yo soy de este otro partido. Entonces la cosa no la medían en relación con lo que estaba haciendo o no estaba haciendo, ¿ya? Y entonces ahí es donde yo tengo la duda enorme. Es decir, si vamos a valorar de esa forma, no va a funcionar la cosa, porque volvemos al tema de la percepción de cada quien, de los intereses de cada quien, y es muy jodido. Es decir, uno ve de repente municipalidades que dentro de lo que tienen de presupuesto y demás hacen un trabajo muy interesante, y resulta que los cuestiona todo el mundo porque, imagínense, el alcalde de Tibás que se murió este año por el tema del COVID, ahí en Tibás la versión era, no, es que está arreglando esa zona porque él vive por ahí, están arreglando las calles, es decir, era un proyecto integral manejado por, no me acuerdo cómo se llama el órgano, pero es como un consejo de vialidad que hay en la municipalidad. La Junta Vial Cantonal. Se lo explico porque un día me monté en un taxi y resulta que el taxista era parte de la Junta y me empezó a explicar cómo funcionaban y cómo se reunían y cómo establecían las prioridades y todo eso, y no tenía nada que ver con el alcalde. Es decir, me imagino que planteaba cosas, pero es decir, empezaron por un lado y entonces como empezaron por un lado, no, es que él vive por ahí y yo no sé si vivía por ahí o no, pero digo, cuando empiezan en esa línea, me reafirman que sí hay que dudar de la voluntad y de la capacidad de la gente para tener ese nivel de participación del que estamos hablando. No, yo soy un fiel convencido de la participación ciudadana. Si va acompañada de información, de capacitación, de organización y respeto a la organización local, se genera un círculo virtuoso. Muchas de las experiencias locales positivas, donde se ha logrado hacer obra, donde se ha logrado mejorar las condiciones de vida de la comunidad, es porque los gobiernos locales logran articular bien con las fuerzas vivas de la comunidad. Yo creo que eso es positivo si se hace bien. Y creo también que si un alcalde hace bien su trabajo, no va a tener ninguna dificultad para reelegirse.
creo que es saludable que haya un límite a la reelección de alcaldes, que no sea como hemos tenido de cargos prácticamente vitalicios, que ya van cerca de los 30 años en el cargo. Creo también que si un partido hace bien el trabajo, tiene que tener la capacidad de poner otras figuras, no depender de una única figura, ¿verdad? De una única persona. Yo en eso estoy de acuerdo. El ejemplo que ponía era, porque creo que doña Araceli iba como por 20 años cuando dejó el puesto. Sí. Ella está de acuerdo, por cierto, con limitar la reelección. Aunque ella se benefició de la reelección, está de acuerdo con la necesidad de limitarla. Pero el tema al que yo iba cuando ponía el ejemplo era porque de repente no se mide por los resultados. Y entonces, no se critica por la permanencia en sí en el cargo, sino que se critica porque no es de mi partido. Entonces, estamos jodidos así. No, yo creo que eso tiene que ver también con la cultura política y con la práctica política. Creo que efectivamente a veces se dan casos así como los que usted menciona. Tiene que ver por un lado con la necesidad de promover una mayor o mejor cultura política de rendición de cuentas. Tenemos funcionarios públicos que tal vez hicieron un buen trabajo, pero no han rendido cuentas. Pasa mucho con algunos alcaldes, entonces la gente no sabe de si realmente hicieron, la gente no sabe qué hicieron realmente. Bueno, hay cosas que están a la vista, ya si uno no los quiere ver, ahí sí está a la vista. Ahora, en eso de la rendición de cuentas, ojo, llegamos a un punto que a mí me fascina. De cuentas, pero no de cuentos. No, cuentas, vamos a ver. Los diputados, ¿a quién le rinden cuentas en este país? Usted está en la Asamblea Legislativa por segunda vez. Y ojo, ¿por qué planteo esto? Porque nosotros tenemos un sistema que a mí me parece totalmente inaceptable dentro de una democracia. Esa vaina de que a uno lo ponen en una lista y entonces sí, el que está en primer lugar en X provincia, en X partido, ya sabe desde que lo pusieron ahí que va a ser diputado. Y antes cuando era el bipartidismo era peor, porque entonces sí, en San José los 10 primeros ya sabían que iban a... Pero usted sabe que nosotros tenemos un proyecto de ley para cambiar eso, don Reinaldo. Pero no lo ha empujado con la fuerza con la que ha empujado otras cosas. Sí, lo que pasa es que me lo tienen bloqueado en la Comisión de Jurídicos, no han querido que salga. Usted no, cuando usted ha querido impulsar algo, usted lo ha impulsado. Bueno, me está reconociendo buenas habilidades, pero créame que con ese proyecto hemos topado con pared. La cosa es que sí tenemos una propuesta y está en nuestro plan de gobierno como una propuesta prioritaria en las reformas electorales, que es precisamente para cambiar ese sistema de listas cerradas, que yo estoy de acuerdo, y que la gente pueda, al votar por un partido, escoger dentro de la lista los candidatos que realmente le convencen, que realmente le gustan, que no te pongan ahí en los primeros lugares la obligación de escoger a uno que tal vez puso plata para la campaña o tal vez es amigote o amigota de los caciques del partido, sino que la gente pueda escoger dentro de la lista. Esa propuesta está. También tenemos un proyecto presentado para que exista un verdadero régimen de responsabilidad para diputados por faltas éticas o por violentar el deber de probidad. Es una vergüenza que no haya un mecanismo que permita sancionar a un diputado que comete una falta ética. Nosotros hemos impulsado ese proyecto, ese sí logramos que se dictaminara en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Ahí se quedó. Porque lamentablemente hay otros partidos que no han querido que camine. Pero vuelvo a lo mismo, el señor y son precisamente cuando esos ha querido empujar algo, lo empuja. Bueno, pero solo tenemos un voto. Bueno, con un voto ha empujado un montón de cosas. Eso sí, y créame que vamos a insistir en estos proyectos, porque yo creo que es necesario, por lo menos el proyecto de poder destituir a un diputado que comete una falta ética. Vamos a luchar para que antes de que termine esta legislatura sea aprobado. Estamos cerca, hemos estado conversando con los diputados que tienen dudas y que han presentado muchas mociones. En este momento no hemos podido avanzar porque el Ejecutivo no ha convocado ese proyecto, esperamos que lo convoque pronto, pero yo espero que antes de que acabe esta legislatura logremos sacar ese proyecto. ¿Y qué pasa con los magistrados? En la misma línea. Igual. Igual. Los magistrados también tienen que rendir cuentas. No puede ser que no haya un mecanismo de rendición de cuentas de los magistrados, que no haya publicidad en las votaciones de los magistrados. Nosotros tenemos otro proyecto muy importante que es la reforma constitucional para eliminar
la inmunidad de los miembros de los supremos poderes cuando se investiga por casos de corrupción? La inmunidad, ¿para qué la tiene un diputado, por ejemplo? La tiene para poder decir libremente lo que quiera decir, no para entorpecer investigaciones por corrupción. Y eso cubre también a los magistrados. Lo que pasa es que ahí hay que tener cuidado, don José María, por una razón muy sencilla. Porque, a ver, en este país se está haciendo un deporte de denunciar casos de corrupción. Estamos cayendo en aquello de que si a mí me cae mal Villalta o no simpatizo con una postura de él o lo que sea, entonces a la primera cosa que él haga que a mí no me gusta, que no necesariamente es corrupción, es decir, es algo que a mí no me gusta, pero no quiere decir ni que sea ilegal, ni que sea antiético, ni que sea nada, pero entonces lo denuncio por corrupción. Don Reinaldo, esa sí se la refuto, con mucho respeto. No, perdón. Yo no estoy diciendo, ¿cuántos enemigos tengo yo? A ver. ¿Cuántos enemigos cree que tengo yo? De un montón. Ajá. ¿Y sabe cuántas denuncias tengo por corrupción? Bueno, pero es que, ninguna, porque el que nada debe, nada teme. A ver. Yo le digo por qué señalo esto. Sí. De todos los casos de corrupción que se han denunciado aquí en los últimos 25 años, ¿cuánta gente terminó acusada ante los tribunales de justicia? Y de esos que fueron acusados, ¿cuántos terminaron siendo condenados? Bueno, ese es el gran talón de Aquiles de nuestro sistema judicial. ¿Será solo un problema del sistema judicial? Porque si yo acuso a alguien y no tengo pruebas, también hay un tema que no es solo del Poder Judicial. Pienso que sí. Pienso que ha habido varios problemas. La legislación hasta hace poco le permitió a la Fiscalía Anticorrupción, antes de que se aprobara la ley contra el crimen organizado, la Fiscalía Anticorrupción no tenía las herramientas para investigar muchos casos de corrupción. Porque seamos francos, los delitos de corrupción muchas veces son cometidos por gente con mucho poder, que tiene muchos mecanismos para entorpecer las investigaciones y ocultar sus acciones ilegales. Un jerarca con mucho poder tiene posibilidades de intimidar a los funcionarios honestos para que no denuncien o para que le ayuden a ocultar los rastros de su conducta delictiva. Tienen inmunidad, por eso nosotros planteamos revisar lo de la inmunidad, que les permite retrasar la investigación por varios años, desapareciendo las pruebas y callando a los testigos. Es decir, investigar los delitos de corrupción requiere una serie de herramientas que antes no tenía el Ministerio Público y también requiere de un poder judicial fortalecido para que realmente se pueda llegar a condenas. Yo creo que esa es la prueba de fuego para nuestro sistema judicial. Si con las nuevas herramientas el sistema judicial no logra sancionar, condenar a los corruptos, se va a perder esa credibilidad en el sistema. Yo creo que el análisis tiene que ser mucho más amplio. Me parece, con todo respeto, muy simplista, porque decir, por ejemplo, que una persona con mucho poder puede presionar al que está por debajo de él, me parece que es un enfoque muy simplista del asunto. Pero ocurre, bueno, Reinaldo. Yo no digo que no ocurra, lo que pasa es que no ocurre en todos los casos, lo que no usted ocurre dice, en la mayoría de los lo que casos. usted dice es que algunas denuncias son falsas y por eso no se condenan a las personas. Por lo menos no se han podido sustentar ante las entidades correspondientes. Y entonces ahí es donde a mí me surge la duda. ¿Eran ciertas o no? Porque es decir, entonces, y si eran ciertas y no se pudieron sustentar, entonces hay otro problema. Es decir, son muchos elementos, no es tan simple como usted lo está planteando. Nosotros con todo respeto. Nosotros queremos atacar esa parte del sistema que es cuando son denuncias ciertas, porque yo creo que el sistema funciona como rige el principio de inocencia. El sistema funciona cuando la denuncia no tenía fundamento. Usualmente se absuelve a la persona. El problema es en casos de corrupción, cuando la denuncia es cierta y no se logra recabar las pruebas y no se logra superar las trabas que personas con poder ponen para llegar a una condena. Ahí es cuando la gente pierde la credibilidad en nuestro sistema de justicia y eso no lo podemos permitir. Por eso es que tenemos que impulsar esas reformas que permitan que los delitos de cuello blanco, que los delitos de corrupción sean condenados realmente. Lo que pasa es que el sistema tiene otras particularidades que tampoco funcionan, ¿verdad? Es decir, no solo los casos de corrupción, es decir, hay muchos.
hay muchas veces que usted ve delitos comunes, digamos, y ¿qué resulta? Que carajo andaba con un beneficio carcelario. Y aquí seguimos creyendo que meter a la cárcel a la gente es un problema, y entonces los tenemos en la calle. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, pero esta pregunta yo se la tengo que hacer a usted y se la tengo que hacer aquí en su cara. A ver, usted es decidido y determinado, pero si nos vamos a una respuesta que usted me dio en el inicio del programa, a mí me surge una enorme duda. ¿Qué pasa con esa determinación cuando de señalar a Daniel Ortega y a Maduro se refiere? Bueno, yo creo que hemos sido contundentes también. No sé si usted ha visto, pero a mí me han hecho varias entrevistas y he sido claro y contundente, por ejemplo, sobre lo ocurrido en Nicaragua. He sido claro y contundente de que hay graves violaciones a los derechos humanos que no podemos ignorar, y que Daniel Ortega ha roto con las reglas básicas de la democracia. Pero cuando la Asamblea se pronuncia, usted no se suma. No, yo he apoyado algunas de las mociones no las he apoyado, no porque no esté de acuerdo en la crítica, sino porque incluyen otros elementos que me parece que pueden ser contrarios a los principios del derecho internacional o a la posición que debe tener el país. Pero yo he sido claro y contundente en criticar, y lo hago y lo reitero aquí, cualquier gobierno que incurra en una senda antidemocrática, que rompa con los principios de la democracia, que incluya en prácticas autoritarias, que promueva la persecución de opositores políticos, nosotros vamos a estar distanciados de ese gobierno, de esas políticas, porque nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que la democracia es el camino, y lo digo clara y contundentemente. Gracias, don José María. Por cierto, ¿es cierto que, que sí le van a poner fotos a la papeleta? A la papeleta, bueno, no hemos recibido esa confirmación del tribunal. Hasta el momento es Yo tengo entendido que es la bandera y nombre, ¿verdad? La bandera nada más y el nombre de los candidatos. Porque usted tiene una particularidad en esta elección, ¿verdad? De llamarse igual que otro candidato. Por dicha, la bandera es bien diferente. Sí, pero no hay foto. Sí. No sé cómo se ha planteado eso. Pero bueno, hace rato se acabó el tiempo. Le agradezco, don José María. Yo le agradezco a usted, don Reinaldo. Muy, muy interesante la entrevista, y pues estamos a la orden para seguir conversando de todos estos temas. Reitero, léanse los programas de gobierno, están en el sitio de cada uno de los partidos y en sus redes sociales, y están también en la página del Tribunal Supremo de Elecciones, tse.go.cr. El agradecimiento para la Universidad Internacional de las Américas, y recuerden que estamos estrenando estos programas miércoles, viernes y domingo 7:15 de la noche, y por supuesto ahí quedan en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, para que los puedan consultar cuando tengan a bien. Gracias, hasta la próxima.